Comenzamos hoy una serie de entrevistas dentro del proyecto Periodismo Violeta, que nacía hace 5 años con el objetivo de sensibilizar sobre todas las violencias que sufren las mujeres. Esta mañana vamos a hablar con la profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura, Silvia Soriano Moreno. Muy buenos días, Silvia. Buenos días. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias a vosotras. Tienes un libro, este libro, sobre violencia y acoso contra las mujeres en el ámbito político como límite a los derechos de participación. Aquí aparecen datos que reflejan esa situación de desigualdad que existe entre políticas y políticos. ¿Cuáles son las principales conclusiones que se extraen al leer este libro? Bueno, pues que la violencia contra las mujeres en el ámbito político existe, que es un fenómeno que no nos es ajeno. Lo que pasa es que sí que es cierto que en el contexto español y en el contexto europeo se ha estudiado poco. Sobre todo es en América Latina donde se ha trabajado mucho más. También es cierto que las expresiones y las manifestaciones de la violencia son mucho más brutales, pero allí llevan mucho más tiempo trabajándolo. Y entonces, bueno, a raíz del conocimiento acumulado de estas experiencias en América Latina, bueno, comienzo un poco a investigar la cuestión y planteo este estudio con políticas concretamente del ámbito municipal de Extremadura. Y son muchas las encuestas que has realizado, algunas también entrevistas personales con estas políticas, algunas me decías con cargo, otras sin cargo, pero dentro del engranaje político del municipalismo en Extremadura. ¿Qué es lo que más se repetía en las respuestas que has recibido a la hora de elaborar el estudio? Bueno, por lo general, se utilizan dos herramientas. Una herramienta de un proyecto general que teníamos sobre igualdad, que hemos tenido unas 3.000 respuestas, luego la específica sobre violencia, que han tenido unas 160 respuestas, y luego 18 entrevistas semiestructuradas. En general, ellas son conscientes e identifican muy bien las desigualdades existentes en el ámbito político, y con respecto a las situaciones de violencia, una de las cosas que a mí más me llamó la atención fue la cantidad de mujeres que se dedicaban a la política que identificaban y reconocían haber vivido situaciones de violencia o acoso, siendo más de 1/3 del total de las encuestadas. Esto, como reconocimiento directo de haber vivido una situación de violencia, son muchas. Después, ya si nos vamos al detalle, el porcentaje aumenta. Vamos a hablar enseguida de ese detalle, pero me gustaría incluir en esta conversación y conocer la experiencia de la que fuera delegada del Gobierno en la región entre 2004 y 2012. Saludamos a Carmen Pereira. Muy buenos días. Buenos días. Gracias también por acompañarnos. Nos gustaría, como decía en la presentación, conocer su experiencia, escucharla. ¿Usted notaba diferencia de trato por parte de medios de comunicación, de compañeros, de la sociedad? ¿Notaba esa diferencia por ser mujer política con respecto a compañeros? Yo personalmente no tengo una conciencia clara de una discriminación. Lo que sí, yo empecé hace ya muchos años a participar en la vida política y en la vida orgánica de un partido político. Lo que viví claramente a principios de los años 80, que es cuando yo me incorporé a la actividad política, es que éramos pocas mujeres. Pocas mujeres y que los temas de las mujeres no interesaban en absoluto. Pero es que además se nos ponían dificultades para participar en esos momentos en la vida política. Veníamos de una dictadura y en el que el papel de las mujeres estaba destinado solamente al cuidado, a ser amas de casa, a ser madres de familia y a mantener ese orden que quería para la sociedad la dictadura, pero que siguió manteniéndose, y por lo tanto la participación política de las mujeres era muy poca. Y cuando empezábamos a participar era difícil porque por el cuidado que nos debíamos a las mujeres a nuestros hijos, a nuestros mayores, a atender a su educación, a su formación, no podíamos participar. Las reuniones las ponían los hombres y las ponían a las horas que a ellos les interesaban, e incluso pues podían continuar pues después en el bar, algo que podíamos hacer pocas mujeres o participar pocas mujeres a esos niveles. Yo recuerdo que algunos compañeras que militaban igual que sus maridos en mi partido, pues a las reuniones iba el marido y la mujer no, y le preguntaban ¿por qué no ha venido fulanita? Bueno, pues porque tiene que darle de cenar a los niños, tiene que hacer los deberes con los niños, y eso sí que lo vivíamos. Por lo tanto, en los órganos de decisión estaban solamente los hombres.
y nosotras no podíamos participar en esos órganos de decisión. Y también lo que veíamos es que cuando las mujeres pues, empezaban a participar, primero como concejalas en la vida política, se les destinaban las tareas de los cuidados. Lo mismo que se hacía en casa, pues también en la política, pues políticas sociales o políticas educativas o de consumo o algo más. Pero como esos temas podían ser menores o consideraban menores y que las mujeres estaban más capacitadas para eso. Es decir, ahora mismo, afortunadamente, llevamos ya muchos gobiernos en los que las mujeres son ministras de Hacienda, ministras de Economía o consejeras de Hacienda, consejeras de Economía con responsabilidades. Pero en esos primeros momentos, no. Es decir, se nos dedicaban. Y claro, tampoco formábamos parte de las ejecutivas de los partidos, es decir, que fundamentalmente los hombres. Gracias al papel de la lucha de las mujeres, pues conseguimos, bueno, pues empezar con las cuotas, es decir, obligar a las cuotas, obligar a que se dejara mucha más participación. Y yo, pues, por ejemplo, puedo decir que soy una mujer cuota en ese momento, porque fui diputada al Congreso en el año 89, después de la aprobación del 25%, que en el 25% de las listas electorales tiene que haber una mujer. Pero fui la cuarta. Sí, se cumplía el 25%, pero los 3 primeros puestos los ocupaban hombres, y yo la cuarta, para cumplir estrictamente esa cuota. Pero realmente yo personalmente, quizás por ser licenciada en Derecho, porque había pocas mujeres con una formación quizás, éramos pocas mujeres, es decir, había muchas mujeres maestras, asistentes sociales, profesoras, incluso médicos, pero con un perfil jurídico quizás había menos y por ese motivo que quizás pude asumir otras responsabilidades o no sufrí esa discriminación. Lo que sí que en los medios tampoco, ya no he tenido esa sensación de discriminación, pero sí que echaba en falta que muchas veces los medios acudían más a los temas, cuando era delegada del gobierno, pues a temas que eran más morbosos o eran por razones de algún delito, más que otros temas a lo mejor que nosotros queríamos llevar a la ciudadanía. Carmen, con tironcito de orejas al final también para los medios de comunicación, le agradezco muchísimo el hueco que nos ha hecho. No por mujer, sino muchas veces porque yo lo que sentía es decir, que convocábamos muchas veces a la prensa quizás para temas que considerábamos más relevantes para el conjunto de la ciudadanía, y quizás los temas que muchas veces más atraían o los que sabíamos que iban a ir más medios de comunicación era cuando había un hecho luctuoso o un crimen o alguna cuestión de esa que tenía más interés. Lo sé, Carmen, le agradezco mucho que nos haya hecho un hueco, que sé que tiene usted una reunión, así que la liberamos. Muy buenos días, gracias. Pero felicito a la profesora por su trabajo y creo que es importante poner de relevancia estas cuestiones, porque nosotros afortunadamente hemos ido avanzando gracias a la lucha también de muchas mujeres y el apoyo también de muchas universitarias y trabajo en las universidades, pero todavía sigue habiendo algo de discriminación, aunque ya afortunadamente con las listas cremalleras, con la participación paritaria hemos avanzado, pero todavía no hay una igualdad real para todas. Siempre estamos unas mujeres más privilegiadas que otras. Tenemos que conseguir que todas vayamos de la mano. Muchas gracias. Ojalá sea real esa igualdad pronto. Gracias, Carmen. Gracias. Silvia, apuntaba Carmen cómo no participaban esas primeras mujeres políticas en esas reuniones o en esa toma de decisiones, o cuando ya tenían algún tipo de poder era todo relacionado con los cuidados. Con esos. ¿Es algo que tú también has notado en tu estudio? Sí, de hecho, ella venía comentando que pasaba eso como hace mucho tiempo, pero una cosa que sospechamos que ocurre, que es esa división por roles de las tareas en el ámbito político. Hemos podido hacer un pequeño estudio con más de 100 municipios en la provincia de Cáceres, y para esto le tengo que agradecer a la Diputación de Cáceres su ayuda, y efectivamente esto se confirma. Mayoritariamente las mujeres tienen concejalías relacionadas con servicios sociales, con sanidad, con cultura, con educación, y muchísimas menos en lo que se refiere a policía o a economía o urbanismo. No sé si has notado también a la hora de los medios de comunicación, al tratar una noticia protagonizada por una mujer al mando,
En este caso alguna concejal, alguna alcaldesa, también el trato es diferente en los medios de comunicación. Mira, hay un estudio de la Unión Interparlamentaria del año de 2016 donde el 30% de las mujeres parlamentarias identificadas dicen que han vivido algún comentario despectivo o alguna imagen despectiva por parte de los medios de comunicación. Ahora ocurre un fenómeno particular, que es, yo creo, por lo menos lo que yo he podido percibir, no es tanto el tratamiento que se hace en noticias o cuando las noticias se preparan de alguna forma, que en la parte más editorial o en los comentarios que hacen determinados periodistas, que además son aquellos periodistas que tienen cierto caché, que tienen cierto reconocimiento y hacen ciertos comentarios especialmente dirigidos a mujeres. Después también lo que nos van diciendo los estudios, en el marco de la Unión Europea, por ejemplo, es que frente a la menor visibilidad de las mujeres en la política, las redes sociales han suplido un poco esa carencia, pero se han convertido en un caldo de cultivo para una violencia simbólica y comentarios sexistas brutal. Pues aprovechando ese comentario, hemos analizado algunos titulares, noticias y declaraciones donde una política era protagonista. Esto que van a ver es solo un resumen, un pequeño resumen. Aunque las mujeres hemos logrado avances notables en muchísimas profesiones, la política no es una de ellas. Sigue habiendo mucho machismo. Antes, cállense y guarden el respeto por cada hombre. La ministra debe de dedicarse a otras cosas. Yo creo que Fátima Báñez estaría mejor en San Juan del Puerto haciendo punto de cruz. Cuando en 1977 se constituyeron las Cortes Generales, solo había 21 mujeres del total de 350 diputados. Ahora en la actualidad son más de 150. Sin embargo, esta conquista del espacio físico no ha supuesto que haya una verdadera igualdad respecto al poder. Criticando falta de rigor político, jurídico. Ella. Sí. Le habrá dado tiempo entre una peluquería y otra. El debate entre un hombre y una mujer es muy complicado, porque si haces un abuso de superioridad intelectual o lo que sea, parece que eres un machista que está acorralando a una mujer indefensa. Son diferentes las formas en las que se desenvuelve el machismo dentro del terreno de aparente formalidad de la política. Entre ellas, por ejemplo, el ninguneo. A mí no me mira. A mí no me echa cuenta. También las actitudes condescendientes. Señor Vara, desempólvese la chaqueta y arriesgue. Señora de Miguel, yo no quiero pasar a la historia, a ver si se entera. Y como ustedes no quieren hacer autocrítica, yo les voy a explicar por qué han perdido las elecciones. O las críticas sobre el físico o los comentarios denigrantes. Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Quizás los ataques machistas a mujeres que están en política o en puestos de poder contribuyen de una manera directa a que otras mujeres no se animen a entrar en política y les desmotive a luchar por puestos de liderazgo. Deberíamos de comprometernos como demócratas y como feministas a atajar y condenar todo tipo de violencia, que se dé en cualquier espacio. No. Vaquero Montero Maribel. No. Silvia, cada vez hay más mujeres en puestos de poder. Extremadura es un ejemplo de ello, pero también han aumentado los ataques, y no por su labor política. No sé si eso también lo reflejas en tu libro, ataques a su físico, ataques a su ropa, o que sean protagonistas de bulos, desinformaciones. Claro, sí, eso es precisamente lo que viene a recoger. Cuando se habla de esta cuestión, muchas veces se dice, bueno, es que la política ya es un entorno violento. Desgraciadamente, en general, se producen situaciones de violencia contra hombres y contra mujeres. El hecho de que esta violencia se identifique como un tipo de violencia específico es que se dirige contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y se refiere a su capacidad intelectual, a su físico, a sus relaciones de pareja, a su vida familiar, a ese paternalismo que decía el vídeo, ¿no?, de llamarlas por el nombre de pila, es decir, se refiere a toda una cuestión relacionada con estereotipos y con roles de género. Y luego, además, los ejemplos que hemos visto en el vídeo, como digo yo, las famosas, las que tienen el foco mediático. Y por eso yo el estudio lo hice con políticas del ámbito municipal, porque me parecía muy importante que si esto estaba pasando con las que efectivamente les prestábamos atención, que no estaba pasando en nuestros pueblos. ¿Qué te cuentan con las que has hablado? Bueno, me cuentan situaciones de todo tipo. La verdad es que hay situaciones muy duras. Las entrevistas, la
verdad es que han sido muy reveladoras para ellas incluso, ¿no? Porque incluso ellas percibían que esto era un problema suyo, personal, y no una cuestión colectiva. O sea, para ellas también yo creo que les ha servido un poco como para identificar que esto es algo que les ocurre en general, que es un tipo de violencia sistémica y que no es una cuestión personal suya de que, porque lo que les han dicho además es que no vales, es que tú no vales para estar en política, porque además este tipo de violencia tiene ese efecto aleccionador. Por una parte, cuando ocurre en el ámbito municipal se acaban truncando carreras, pero por otra parte las que vienen detrás no se animan a participar, ¿no? Y entonces, bueno, me han contado situaciones graves de violencia y sobre todo me han contado situaciones de cómo no han podido reaccionar a esto, cómo no existen los mecanismos ni las herramientas para atender a esto. Y básicamente las respuestas son esas, ¿no? Es que no vales, es que no estás dispuesta a aguantar la presión. Y luego también hay una cuestión que me decían algunas de ellas, quien se mueve de la foto ya no sale. Y entonces, si tú denuncias dentro de tu propio partido una situación de estas características, la que acabas fuera eres tú. ¿Alguna de esas mujeres con las que has hablado y ha sufrido ese tipo de violencia o de acoso llegó a denunciar? Sí. ¿Qué apoyo o no apoyo tuvo de su partido? Ninguno. Bueno, de su partido depende. En algunos de los casos, cuando la violencia venía de un partido diferente, sí que recibieron apoyo de su partido, pero las causas se archivaron sistemáticamente. Incluso me comentaban situaciones de cuando iban a interponer la denuncia, la propia Guardia Civil le decía, bueno, es que a lo mejor tú no te has pensado suficientemente estar aquí, ¿no? O como ni siquiera les tomaban declaración en el juzgado. Pero en el momento en el que la violencia y el acoso viene del propio partido, lo que ellas me dicen es que es imposible que digas nada porque la que estás fuera, la que te quedas fuera eres tú, ¿no? Si diéramos nombre, apellidos y partido, más de unos o más de una se sonrojaría. Yo, una cosa que quería dejar clara y que se refleja en el libro es que de las entrevistas están reflejados prácticamente todos los partidos, ¿vale? Hay mujeres que han militado o que militan en prácticamente todos los partidos que nos podamos imaginar. O sea, que esos partidos, si abren ese libro, saben perfectamente lo que han tapado o no tapado, ¿no? Sí, lo saben. ¿Te ha impresionado mucho? No, la verdad es que he intentado también mantener el anonimato en todo momento, incluso para identificar las entrevistas lo que he hecho ha sido poner el tamaño del municipio, pero incluso cuando eran más de 20.000 habitantes ya directamente he puesto más de 20.000, porque en Extremadura sabemos que no tenemos muchos municipios de ese tamaño. Entonces, bueno, he intentado mantener la privacidad en todo momento y respetarlas a ellas porque me han cedido parte de su vida y creo que es muy importante protegerlas en ese sentido. Pues Silvia, ojalá se salga todo esto del anonimato y se sonrojen más de uno y más de una para acabar con este tipo de situaciones. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y te doy la enhorabuena también por ese trabajo de investigación. Muchas gracias. Muy buenos días.